Cuando la lluvia golpeaba las ventanas, la familia de Peppa se reunía en la casa, disfrutando del tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto, y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro. A la mañana siguiente, no sabían que una gran tragedia se avecinaba. Aunque ya era hora de dormir, la lluvia había caído toda la noche. Cuando amaneció, Peppa salió corriendo de la casa, para saltar en el barro. Pero al salir, se dieron cuenta de que todo alrededor de su casa estaba inundado, y no había tierra a la vista. Papá Cerdo tampoco se esperaba esto, y al salir de la casa, saltó directamente al agua. La familia Cerdo estaba viviendo la inundación más grave que jamás habían experimentado, y presenciaron cómo la catástrofe les llegaba. Cuando discutían la situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos no funcionaban, y la familia Cerdo estaba completamente aislada. Sin poder nadar, decidieron esperar. Mamita Cerdita comenzó a preparar el desayuno. En ese momento, se dio cuenta de que quedaba muy poca comida, porque el día de la inundación, justo tenían planeado ir al supermercado. Calculó que tendrían comida para unos 2 días más. Estimó que en 2 días, el agua debería bajar, y entonces podrían caminar hasta la casa de los vecinos, o esperar a los rescatistas, así que no entró en pánico. Sin embargo, al caer la noche del segundo día, la lluvia aumentó, y papá Cerdo y mamá Cerdo empezaron a preocuparse. Al amanecer del tercer día, el nivel del agua no había bajado. Al cuarto día, el agua seguía alta, y la comida se había agotado. No quedaba nada para el desayuno. Pobre George, solo podía beber un poco de ketchup, y comer lo que quedaba. Ya era el quinto día, y George y sus padres seguían bien. La familia trataba de distraerse, leyendo periódicos y revistas, esperando que todo mejorara. Pero pronto, George comenzó a mostrar signos de agotamiento, y era evidente que él tampoco resistiría mucho más. La piel de los cerdos se puso pálida, y la falta de comida les estaba afectando. Peppa, agotada y debilitada por el hambre, se sentía cada vez más débil. En el séptimo día, George se despertó por la mañana, y olió un extraño aroma proveniente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él. Era su primera comida real en 5 días. Aunque la comida era extraña, con una textura suave y difícil de masticar, debido al hambre extrema, George la encontró deliciosa. Mientras tanto, sus padres lo miraban vacíos, hasta que de repente, escucharon un ruido afuera. Pronto se dieron cuenta de que era el abuelo Cerdo, que llegaba en su bote con comida. La familia Cerdo finalmente pudo relajarse, pero lamentablemente, ya era demasiado tarde. Uno de los miembros queridos de la familia, ya se había ido para siempre. Pareció un monstruo terrible en la grieta de Bikini Bottom, y comenzó a aplastar a los pobres habitantes, como si fueran insectos. De repente, alguien apareció. Parecía dispuesto a enfrentar al monstruo cara a cara. Cuando la cámara corta, podemos ver que se trataba de Patricio y Sandy. Sin perder tiempo, el monstruo ya había atrapado a Patricio, y poco después le metió la mano dentro. Pero como la estrella de mar es resistente, de inmediato comenzó a golpear al monstruo de vuelta. Incluso logró quebrar algunos huesos del monstruo, pero siguió recibiendo golpes sin parar, mientras Sandy solo observaba desde lejos. La ardilla quedó tan aterrada con la situación, que no pudo ni levantarse para ayudar. Patricio terminó falleciendo sin siquiera luchar. En ese momento, descubrimos que todo esto fue culpa de Plantón. Este miserable encontró unos huesos caídos en la arena, y decidió usarlos para un experimento loco. Pero las cosas se fueron de control. Cuando el monstruo fue activado, Plantón apretó un control para disparar una bomba que estaba en la bolsa que Sandy había dejado cerca del monstruo, con la intención de destruir a la criatura. Pero al darse cuenta de que su plan había fallado, se aterrorizó por completo. Para empeorar las cosas, el monstruo ahora lo estaba mirando, y comenzó a acercarse hacia él, hasta que Patricio usó sus últimas fuerzas para finalmente derrotar a la criatura, atravesando su cuerpo con una espina de pez. Sin embargo, aún así, Patricio también terminó muriendo. De todos los de la patrulla de Bob Esponja, fue justamente Plantón el único que sobrevivió. Peppa Pig adora jugar Minecraft, pero, lamentablemente, esta cerdita no sabe ni encender la computadora, y tiene que llamar a Peppa Pig para que la ayude con esa tarea. Después de hacer muchas payasadas, todavía dijo que no sabía usar la computadora, lo que molestó mucho a Peppa, quien repetía una y otra vez que quería jugar Minecraft. Tras recibir un golpe con el pico de Peppa Pig, la cerdita finalmente se cayó. Pero estos cerditos solo causan problemas. Peppa empezó a usar el pico para romper bloques de la casa, y se topó con Peppa Pig, quien disfrutaba de unas deliciosas galletas en la cocina. Cuando cayó desde el segundo piso, Peppa Pig no le hizo caso, y todavía se comió el tocino que cayó con ella. Afortunadamente, la cerdita volvió a su habitación, y enseguida bajó a la cocina, a recoger su pico de diamante y causar más problemas. Empezó a cavar cada vez más profundo, alrededor de la casa de los cerditos, hasta dejar a Peppa Pig completamente atrapado.
Después de estacionar el auto perfectamente, Mamá Pig intentó despertar a Papá Pig, pero aunque le dio varias bofetadas, él seguía roncando profundamente. Al ver que no se despertaría, Mamá Pig tomó a George y lo sacó afuera, y le preguntó de inmediato a Peppa Pig qué estaba haciendo, y ella, sin vergüenza, respondió: estoy jugando Minecraft. Mamá Pig estuvo de acuerdo, y solo le dijo que dejara jugar a George, sin imaginar lo que estaba a punto de pasar. Era un día normal en la casa de Peppa Pig. Cuando la cámara corta al interior de la casa, vemos que los cerditos están viendo Peppa Pig. Pero en ese momento, una figura extraña se acerca a la casa de los cerdos y toca la puerta. Peppa y George sienten que algo malo está por pasar y se acercan a la puerta con caras preocupadas. Fuera de la casa, la anciana ya estaba lista para atacar a Peppa. Cuando Peppa abre la puerta, la anciana entra sin ser invitada. Peppa casi se desmaya del susto y corre escaleras arriba, mientras George se queda paralizado por el miedo. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que Peppa no tiene miedo de la anciana en absoluto, pues agarra una motosierra y baja corriendo, cortando hasta las paredes y dejando a la anciana en una situación complicada. Peppa atraviesa a la anciana, haciendo un gran agujero en la puerta de la casa. Después de eso, Peppa Pig continúa su campamento familiar como si nada hubiera pasado. Mientras ella calentaba malvaviscos, George le lanza una piña directamente a la cara. Los dos comienzan a correr alrededor del campamento, y George hace un salto olímpico sobre el fuego, aterrizando como un atleta profesional. Los dos siguen jugando, pero el tonto de George decide adentrarse en el bosque. Peppa decide correr tras su querido hermanito. Después de correr un poco, llega a un arbusto, y está segura de que George está escondido allí. Peppa empieza a buscar, y en el primer arbusto solo encuentra un conejito lindo, pero sigue buscando y finalmente encuentra a George. Justo en ese momento, otro arbusto comienza a moverse, lo que deja a los cerditos muy curiosos. Peppa decide que sería una buena idea ver qué hay detrás del arbusto. Cuando aparta las hojas, inmediatamente se da cuenta de que es la cabeza de Siren Head. Los cerditos quedan en shock. Y en ese momento algo muy extraño sucede. Peppa parece desmayarse. Cuando finalmente despierta, está muy asustada, y nota que tiene marcas de mordidas cerca de su trasero. George aún está en shock, y Peppa tiene que tomarlo del brazo para que los dos corran de vuelta al campamento. Mientras tanto, Siren Head sigue cerca, y decide seguir a los cerditos para preparar una deliciosa cena de tocino y costillas de cerdo. George llegó a casa y le dijo a Papá Pig que su nueva camiseta de fútbol ya había llegado. Luego, le pidió a Papá Pig que fuera a jugar al fútbol con él afuera. Sin embargo, Papá Pig rechazó la invitación porque prefería ver un documental sobre Cristiano Ronaldo que acompañar a su hijo. George intentó llamar la atención de su padre mientras hacía algunos trucos con la pelota, pero pronto se dio cuenta de que los elogios de Papá Pig no eran para él, sino para Cristiano Ronaldo que aparecía en el documental. Esto hizo que George se sintiera triste, con los ojos llenos de lágrimas, y salió de la sala diciendo que odiaba a Cristiano Ronaldo porque su padre solo le prestaba atención a él. Al escuchar esto, Papá Pig se enfureció y rompió la mesa de la sala, ya que no soportaba que hablaran mal de su ídolo. George corrió afuera y fue al jardín, donde había un dibujo de Cristiano Ronaldo en la pared. Comenzó a patear la pelota y le preguntó al dibujo si estaba listo para recibir una lección. En ese momento, un coche pasó a gran velocidad y pronto se dio cuenta de que era Cristiano Ronaldo en persona, quien le decía a su novio que aguantara, mientras él gritaba de dolor en el asiento del pasajero. El novio de Cristiano Ronaldo estaba desesperado, pero él le pidió que se calmara y respirara profundamente. Mientras tanto, George pateó la pelota tan alto que rompió la ventana. Se asustó porque sabía que Papá Pig reaccionaría mal. Como era de esperar, Papá Pig apareció en la ventana furioso. George se disculpó, pero Papá Pig, aún enfadado, explotó la pelota. Justo en ese momento, Cristiano Ronaldo y su novio pasaron cerca de la casa de los cerditos. Cristiano Ronaldo les dijo que seguramente encontrarían ayuda y les pidió a su novio que fuera valiente. Mientras George estaba pensativo sobre su pelota, el coche pasó rápido y salpicó barro sobre él, deteniéndose justo enfrente de la casa. Cristiano Ronaldo bajó del coche pidiendo ayuda. Finalmente, entendimos que toda esa desesperación era porque su novio había desaparecido y no dejaba de gritar de dolor. Peppa, aunque no entendía mucho, decidió ayudar. Les dijo que subieran directamente al piso de arriba de la casa y les advirtió que evitaran pasar por la sala, ya que Papá Pig estaba allí y no le gustaban las visitas. Mientras tanto, George observaba discretamente desde la parte trasera de la casa, como si estuviera planeando algo. Papá y mamá cerdo debían dinero al carnicero, y decidieron que la mejor forma de pagar era entregar a Peppa y George. Desafortunadamente, esta noticia fue un golpe devastador para Peppa, quien temblaba y sentía un nudo en la garganta. Papá cerdo le pidió que fuera a llamar a George a su cuarto, y Peppa subió las escaleras temblando. Cuando abrió la puerta y vio a su pequeño hermano jugando inocentemente, no sabía cómo darle una noticia tan aterradora. En ese momento, Peppa sintió que tenía que ser el adulto, y cuidar de su hermanito. Le pidió a George que se callara, y le explicó que mamá y papá cerdo se habían vuelto locos, y querían deshacerse de ellos.
ellos. Le dijo que tenían que esconderse ahora. Lo único que se le ocurrió como un lugar seguro fue el cuarto de ellos mismos. Ambos se metieron rápidamente debajo de la cama. Papá Cerdo gritó desde abajo, preguntando por qué tardaban tanto. Mamá Cerdo le pidió que se callara, pues ya era evidente que se habían escondido, y él tendría que subir a buscarlos. Peppa escuchó cómo empezaban a discutir, gritándose cosas horribles. De repente, escuchó a Papá Cerdo subiendo las escaleras, y luego comenzó a buscar en el cuarto de los cerditos. Podía escuchar claramente el sonido de cosas siendo destruidas, mientras papá y mamá Cerdo se volvían cada vez más como animales salvajes. Peppa entendió que estaban actuando así porque no querían ser sacrificados, pero aún le costaba creer que sus propios padres se volvieran contra ellos tan rápidamente. Tuvo muy poco tiempo para pensar antes de que entraran al cuarto. En ese momento, Papá Cerdo dijo que era mejor que los niños salieran del escondite. Los dos cerditos no sabían que estaban a solo centímetros de sus padres. Peppa sabía que serían encontrados en cualquier momento. De repente, escucharon un fuerte ruido, como si alguien hubiera derribado la puerta principal. Inmediatamente comenzaron a buscar un lugar para esconderse, pero desgraciadamente, eran demasiado grandes y no encontraron ningún lugar. No pasó mucho tiempo antes de que el carnicero subiera las escaleras. Here, piggy, piggy, piggy. Ese monstruo horrible empezó a llamar a los cerditos, diciendo que venía a buscar sus pedacitos de tocino. Estaba muy ansioso por probar la carne de cerdo de la familia Cerdo. El lunático decía que ya podía oler las costillas de cerdo, y que no podía esperar para probarlas. De repente, el carnicero apareció en la puerta con un cuchillo y una cuerda en la mano. Lamentablemente, Peppa y George estaban justo allí, mirando todo impotentes, sin poder hacer nada. Escucharon esos ruidos inolvidables de sufrimiento de papá y mamá Cerdo. Unable not to hear the unforgettable sounds of the utmost suffering. Peppa, George, help us, please! We're sorry, we were just... Y luego el carnicero los mató, después de sacrificarlos. El carnicero se preguntó cuál de los dos era Peppa y cuál era George, pero no le importaba mucho. Dijo que ya tenía su par de cerditos, y que solo tendría que regresar en un año por nuevos lechones. Esto demostró que el monstruo realmente solo quería a los pequeños cerditos, y mató a papá y mamá Cerdo sin saberlo. Lo más perturbador de todo, era saber que papá y mamá Cerdo solo criaban lechones para ser sacrificados por el carnicero, sin ningún remordimiento, sin piedad por sus propias crías. Esto dejó a Peppa y George aterrados, y con la cruel respuesta de por qué un cerdo nunca quiere crecer.